Jainés, ¿cómo están? Espero que les esté yendo súper. Soy Víctor Manuel García, médico ortopedista. Para quien no me conozca, estoy a cargo de el curso de R0 de traumatología y ortopedia del Dr. Re. Y bienvenidos a mi canal de Ortopedia for Dummies. Aquí estamos para servirles. El día de hoy vamos a ver exploración física de rodilla o en la semiología de rodilla. Es algo imprescindible que debemos de saber como traumatólogos ortopedistas, porque a veces pasan algunas patologías subdiagnosticadas o sobrediagnosticadas. Me ha pasado que mandan al paciente con el diagnóstico de lesión de menisco y el paciente tiene 65, 70 años. Claro que va a tener el menisco lesionado, ¿sí? Va a tener una lesión degenerativa, pero no quiere decir que va a hacer una artroscopía, más cuando el diagnóstico es de desgaste articular, ¿sí? Entonces, más allá de saber operar, hay que saber diagnosticar antes, ¿sí? Si bien pues no lo sabemos todos y siempre estamos intentando aprender cada día más, de todo se puede aprender algo, pues bueno, vamos a darle. Les voy a contar la anécdota del día de hoy, algo que pues me pasó a alguien muy cercano a mí, por no mencionarme, ¿sí? Estaba en la consulta y pues llega el paciente, creo que ahí estaba llega el paciente y era un paciente de hombro y tocó explorarlo, bueno, una lesión de mango rotador, no, era una bursitis creo, una bursitis de mango rotador, una tendinitis del mango. Entonces tocó infiltrarlo. No, pues vamos a infiltrarlo y lo infiltro y todo el pedo y le dice, doctor, y el otro no me lo va a infiltrar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? No, es que el otro es el que me duele y yo así de, ¿sí? Entonces, todo el mundo la caga, todo el mundo tiene errores, ¿sí? Entonces, hay que aprender estos errores. Si algo les puedo comentar es que siempre pregunten cuál es la rodilla, cuál es la extremidad afectada, cuál es esta cosa, ¿sí? Si bien el paciente también tenía molestias en el otro, pues se infiltró, se infiltró de agrapa, ¿no? Bueno, le quitamos el dolor de los dos lugares, ¿sale? Y antes de iniciar, como les voy a intentar presentar algo, lo que voy aprendiendo cada día y sigo aprendiendo todos los días algo nuevo. Mi intención es aprender no solo de medicina, aprender de todas las personas que me rodean, ¿sí? Entonces, somos lo que hacemos repetidamente y la excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Esto lo mencionó Aristóteles y esto es para pues recordar, más allá de lo claro que está, que los hábitos hacen al hombre, ¿sí? Y hay que intentar mejorar cada día en todo aspecto. Si bien ya entramos a términos de filosofía, que es mejorar, que es empeorar, pues ya lo dejo a criterio de cada quien y siempre dependerá de quién lo vea, ¿sale? Entonces siempre intentar ser mejor. Ok, seguimos. Siempre vamos a preguntar antes, la historia clínica es bien, bien importante, al igual que en medicina interna, en endocrino, en medicina familiar, ¿sí? Hablando de toda la medicina, siempre hay que hacer un buen interrogatorio y una historia clínica, pero específicamente hablando de rodilla, ¿qué es lo que debemos de preguntar? Nada más tres preguntas más importantes. Es la que les diría, ¿sabes qué? Tienen que saber esto antes de explorar un paciente de rodilla. ¿Le duele? ¿Siente que la rodilla se le va? Es decir, ¿la siente inestable? ¿O tiene bloqueo? Es decir, que se le atora. A veces los pacientes dicen, no, pues es que yo siento que se me atora. Ok, bueno, explíqueme cómo es que se le atora. ¿Sí? Porque a veces dicen que se les atora y es porque truena. Y recuerden que las articulaciones truenan. Si esto es el hábito del movimiento, produce algún tronido. Sin embargo, lo que no es normal es que duelan las articulaciones. Entonces, duele, siente inestable o siente bloqueo. Y el bloqueo es que se le quede atorada la rodilla. Ese es el bloqueo. ¿Vale? En cuanto a la inspección, antes comentarles que hay que ver cómo viene caminando el paciente desde que entra, qué es lo que trae puesto, si trae pantalón o no, si trae ortesis o no, si trae generalmente a veces viene con andadera o viene en silla de ruedas. Hay que preguntar si camina ese paciente, ¿sí? También eso es bien, bien importante. Me ha tocado ver pacientes que los queremos operar, vemos la radiografía bien desgastada y a la mera hora pues no caminan.
Entonces, ¿cómo creen que le va a ir a esa prótesis? Pues yo no creo que bien, ¿verdad? Porque la calidad ósea, recuerden que articulación que no se utiliza se echa a perder, ¿vale? Se pega, se anquilosa o deja de funcionar. Entonces, en la inspección hay que buscar en la piel cicatrices, trauma, eritema, edema, que tenga cirugías previas, alguna infección, alguna infiltración anterior, datos indirectos de que no mueve esa articulación. Podemos ver la hipotrofia del cuádriceps, asimetría, cómo está caminando el paciente, si tiene una marcha antiálgica, si tiene dismetría, si tiene una deformidad angular, es decir, en varo, en valgo o en neutro, para que se acuerden de la mnemotecnia, que es varo y que es valgo. Bueno, lo que a mí me funciona es varo, parece un aro, ¿no? Entonces se van hacia afuera, como charrito, le digo a los pacientes. Y el valgo, pues tiene una L, entonces yo me recuerdo como una L invertida. Generalmente las piernas se van hacia adentro, ¿sí? Las rodillas las tienen hacia adentro. Entonces esto es valgo y el varo es como estar de charrito, es decir, como un aro, ¿sí? Entonces todo esto tenemos que ver antes de explorar al paciente, ¿sí? Si vienes dentro de la inspección, vamos a ver que se pare enfrente de nosotros. Bien importante descubrir por arriba de las rodillas, porque es lo que vamos a ver. No es válido decir, no, pues es que no lo exploré. No, o sea, sí, a veces sé que estamos llenos, sé que ya sabemos cuánto trabajo tenemos, ¿sí? Pero hacer lo imprescindible para hacer un buen diagnóstico, porque a veces uno piensa que tiene... Me ha pasado, claro, me ha pasado porque uno piensa que el paciente viene de 65 años y lo que tiene es desgaste. Y resulta que sí, tiene desgaste en la radiografía, pues como el 60-70% de esos pacientes tienen desgaste. Pero viene con una tendinitis de isquiotibiales. Y entonces cambia totalmente el diagnóstico, incluso el pronóstico de la enfermedad cambia, porque una tendinitis pues se cura y no es quirúrgico, y una artrosis pues generalmente pues, el tratamiento es distinto, ¿sí? Entonces, y eso se da en la exploración física. También preguntar si el tiene algún antecedente traumático o no, si fue de inicio repentino o no. Toda esta semiología que conocemos del dolor de la Alicia Fredu, antigüedad, localización, irradiación, síntomas acompañantes, frecuencia, duración, ¿sí? Es bien importante y da con bastantes pruebas de que podamos dar con el diagnóstico. Antes de iniciar nosotros a tocar al paciente, hay que tener los arcos de movilidad completos, ¿sí? O bueno, lo más completos a lo natural, pues. Me refiero a que no vamos a explorar un hombro si los arcos de movilidad están incompletos. ¿Por qué? Porque hay pruebas específicas, al igual que ahorita los cajones. Si tiene la rodilla en extensión y, por ejemplo, tiene la rodilla pegada, nosotros le decimos rodilla pegada, pero a lo mejor y tiene fibrosis en esa rodilla porque tuvo una fractura de patela y dejó de mover durante 4 meses, ¿no? Pues ya se le pegó la rodilla. ¿Cómo creen que va a estar el cajón anterior? Pues no valorable. ¿Cómo van a estar las pruebas meniscales? No valorables, ¿sí? Entonces los arcos de movimiento tienen que estar completos. Y también no vamos a explorar a un paciente que se acaba de lastimar. Por ejemplo, ahí, no sé, un futbolista se acaba de lesionar en un partido de domingo, va contigo el lunes, tiene edema articular, tiene mucho dolor. No le vamos a hacer estas pruebas especiales para dar un diagnóstico, y más porque van a ser positivas todas, ¿sale? Entonces, primero, cuando tenemos una lesión, es inmovilizar. ¿Cuánto tiempo? Depende de la articulación, pero yo les diría más o menos 7, 10, 12 días máximo, ¿sale? Ya más de 2 semanas ya sale contraproducente y podemos generar atrofia y comorbilidad asociada de la extremidad afectada. Entonces, valorar los movimientos ya sea activos y pasivos. Activos es que el paciente hace, pasivos los que hacemos en el paciente, ¿sí? Es decir, nosotros cuando yo le muevo su rodilla, estoy valorando los rangos de movimiento pasivos. Y los activos es cuando le pido que él lo haga, ¿sí? Le pido la flexión total a la extensión. Entonces la extensión dicen que 0 grados o hasta menos 10 grados, depende qué tan elástico sea el paciente, y hasta 130, 120, 130 grados. En algunos pacientes que están muy gorditos, pues no les llega ni a 100 grados porque toda la grasa del muslo pues pega con la pierna y no nos permite valorar, ¿sale?
Y la rotación varía según si está en extensión máxima o si está en flexión. A la palpación, generalmente yo tengo ya un estándar para que no me falten pasos para el diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo, yo siempre valoro la marcha, deformidad angular, arcos de movimiento, luego compartimento patelofemoral, compartimentos ya sea medial y lateral. Antes palpo la tuberosidad anterior, los isquiotibiales, los vastos, la banda iliotibial, el rotuliano. Si no tiene dolor a la palpación de eso, pues ya me voy a las pruebas específicas, ¿sale? Entonces así das con el diagnóstico más, ¿sale? Pero aquí los dividimos en cuanto en algunas partes. La palpación nos sirve para valorar edema articular, ya sea el peloteo. Nosotros apretamos el receso subcuadricipital, aquí esta parte, y todo el líquido, en caso de que haya algún edema, se desplaza hacia abajo, hacia la patela, y nosotros podemos ver si hay peloteo, ¿sale? O signo del témpano. O a la palpación también podemos valorar las tuberosidades o las inserciones tendinosas de la rodilla. Por ejemplo, en la tuberosidad anterior, que se inserta el rotuliano, en el tubérculo de Guerdy, que se inserta la banda iliotibial, las inserciones de los colaterales, ¿sí? Todo esto nos sirve mucho. O los isquiotibiales, que se insertan de 4 a 6 centímetros por debajo de la superficie articular aquí en la parte medial. Aquí en esta parte se ven justo superficial al colateral medial, están los isquiotibiales. Entonces la pata de ganso a veces duele y es una tendinitis. Entonces vean lo importante que es nada más palpar las estructuras que nosotros sabemos que está la anatomía ahí y que puede identificar si es una tendinitis o tiene datos de artrosis. Desde aquí podemos darnos cuenta, nada más desde la palpación. Y las pruebas específicas, como les dije, pues para valorar lesión de ligamento cruzado anterior, lo que nosotros siempre preguntamos, ¿cuál es la prueba que hacemos para cruzado anterior? No, pues hay varias, ¿no? Pues es el cajón, Lachman, ¿sí? Entonces, el cajón anterior se hace a 90 grados de flexión, y aquí podemos ver en la imagen que el doctor se sienta justo en el pie para que no se le mueva de la flexión de 90 grados que tienes, y intentas jalar la tibia proximal hacia ti. El desplazamiento de más de 5 milímetros es patológico. Indica una lesión de grado 1, grado 2 o grado 3 de 5 a 10 o más de 10 milímetros respectivamente. ¿En cuanto a qué? Pues hay que hacer una comparativa. ¿Con cuál? Con la rodilla del otro lado, ¿sí? Porque hay pacientes laxos que todo nos ha pasado, ¿verdad? Hay pacientes laxos que dicen, no, pues trae lesión de cruzado anterior, y resulta que es una paciente joven con hiperlaxitud que le llega el pulgar casi hasta el borde radial. Entonces, a estas pruebas se le llaman test de Beighton. Esto es para valorar la hiperlaxitud de la paciente. Entonces, ¿sí? Entonces, siempre hagan lo comparativo, porque a veces los pacientes ni siquiera tienen, a lo mejor ni siquiera iba por inestabilidad la paciente, y ya sale con lesión de ligamento cruzado anterior y resulta que es hiperlaxa. Entonces, también valoremos esto. La prueba de Lachman, se agarra el muslo en la parte proximal y se intenta llevar la tibia proximal hacia arriba. Generalmente está laxo. Eso es el diagnóstico de lesión de ligamento cruzado anterior clínicamente, y puede ser una lesión de cruzado posterior falso cuando hay una luxación hacia posterior. Generalmente, si viéramos la rodilla desde atrás, estaría así. Entonces la tibia se va hacia atrás cuando hay lesión de cruzado posterior, y nosotros cuando lo jalamos hacia adelante pensamos que trae cruzado anterior y trae un posterior aislado. No es lo frecuente, ¿sí? Generalmente en las lesiones de cruzado posterior, el 3% de las lesiones de cruzado posterior son aisladas. Es decir, bien infrecuente, pero las he visto. A veces todavía tiene anterior y tuvo una lesión solo del cruzado posterior. ¿Cuándo se lesiona así? Generalmente cuando te pegas con la fascia de algún carro, o te pegan en la tibia proximal, o te pegas con el tablero del automóvil. Cuando vienes sentado y hay algún choque frontal, la tibia proximal choca con el tablero y te echas hacia atrás. Generalmente, si hay una cinemática de alta energía, están asociados otros ligamentos. Si se rompe el cruzado posterior, en el 80-90% está asociado a la esquina posterolateral, ¿sí?
Y el pivot shift es la prueba más específica y es de extensión a flexión mientras estamos dando un valgo de la rodilla, ¿sí? Valgo hacia adentro, ¿sí? Entonces hay que dar un valguito. Generalmente lo dejamos cuando tenemos al paciente sedado porque hay un poquito de molestias. Seguimos y ahora valorando el cruzado posterior, el posterior sag, el paciente en decúbito supino, ponemos la cadera en flexión, la rodilla en flexión de 90 grados y aquí podemos ver cómo se desplaza la tibia hacia atrás, ¿sí? Entonces lo normal es que veamos la tuberosidad anterior alineada con la rótula, si vemos ahí como esta resbaladilla, ¿sí? Entonces esto indica lesión de cruzado posterior. Y el cajón posterior lo mismo, se divide igual, grado 1, grado 2 y grado 3 respectivamente. Y también el test del cuádriceps activo, esto es frecuente verlo si tenemos lesión del posterior. Nosotros aquí, como lo estamos viendo de lado, viéndola de lado, nos ponemos así y le decimos aprieta el cuádriceps, o bueno, aprieta la pierna, aprieta el muslo, y la tibia se reduce, es decir, se echa hacia adelante. Entonces es el diagnóstico del cruzado posterior. También se llama test del cuádriceps activo. También hay otra prueba que podemos hacer, pero si bien valora también el posterolateral, es agarrar el dedo grueso, es decir, el primer dedo en extensión y cargarlo. Vemos como la tibia se va hacia atrás, como la pierna se va hacia atrás. En cuanto a las lesiones del ligamento colateral medial, este forma parte de las estructuras estabilizadoras mediales junto con las isquiotibiales. Entonces da la inestabilidad en valgo. Valgo, quedamos que una L invertida y las piernas se van hacia adentro, ¿sí? Entonces se valora el bostezo. Los bostezos es esta apertura, ya sea medial o lateral. Bostezo medial, bostezo en varo, bostezo en valgo, es sinónimo. Y se valora de 0 a 30 grados. La lesión combinada con cruzado anterior y de 30 grados aislada, una lesión aislada de colateral medial. Y también se divide en grados, grado 1 de 0 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 15. ¿Cómo se puede objetivar estos bostezos? Pues con una radiografía, que nosotros acompañemos al paciente y le hagamos un bostezo mientras le estén sacando la radiografía para ver cuánto tiene de apertura. Así objetivamos cuánto tiene de apertura el paciente, porque puede ser laxo. Sí, también puede ser, pero no es lo habitual que tenga. Generalmente todos los pacientes que les acabo de mencionar tienen inestabilidad. Estos que tienen lesión de cruzado anterior, cruzado posterior, bostezos colaterales, es decir, entonces ellos te refieren que la pierna se les va o que sienten que se les va de lado o se les va hacia adentro. Ellos te dan el diagnóstico. Lesión de colateral medial, valora la inestabilidad en varo, es decir, que la piernita se va hacia afuera. Valoramos la apertura lateral, como les comenté, ya sea medial o lateral. En el colateral lateral valoramos lateral, en el colateral medial valoramos la apertura medial. A 30 grados es una lesión aislada del colateral lateral, no es lo frecuente, pero sí las he visto. ¿Sí? Se rompe el colateral lateral sin romperse el popliteo, sin romperse el peroneo popliteo, ¿sale? Y de 0 a 30 grados hay una lesión combinada de LSA y LCP. Entonces, cuando nosotros la pierna se va hacia afuera, generalmente está asociado a la lesión de cruzado posterior. Cuando se rompe la esquina, casi en el 95% de los pacientes está asociado a otro ligamento lesionado. Y generalmente es el cruzado posterior. Y la apertura en varo y el incremento de la rotación externa a 30 grados indica lesión combinada del colateral lateral y la esquina, ¿sí? Entonces, como les comento, no es lo frecuente encontrar el colateral lateral aislado, pero puede suceder, lo he visto. Y en cuanto a la lesión de esquina posterolateral, valoramos el estrés en varo a 0 grados, indica colateral lateral y algún cruzado. Y podemos valorar el dial test o el dial test. Ponemos al paciente en decúbito prono con una flexión de 90 o 30 grados de flexión y hacemos una rotación externa, ¿sí? Podemos ver aquí
cómo es la rotación externa a 90 grados y cómo es la rotación externa a 30 grados. Una rotación de más de 10 grados de asimetría indica lesión de la esquina posterolateral. No muchos saben hacer este test. Bueno, o sea, vamos a ver que existe, aunque sea, ¿no? Pero tener la alta sospecha de que si tiene varo, puede tener la esquina posterolateral. Y si les dije que 9 de cada 10 la esquina posterolateral está asociada al ligamento cruzado posterior, entonces 2 ligamentos rotos. Y 2 o más ligamentos rotos indica lesión multiligamentaria de rodilla. Así, ¿sale? También podemos hacer el cajón posterolateral, ¿sí? Entonces, con la cadera flexionada a 45 grados y la rodilla flexionada a 30 grados con el pie en rotación externa, hacemos el cajón, nos los queremos traer. También me ha tocado ver que el cajón anterior, hablando de lesión del ligamento cruzado anterior, haciendo una rotación externa es más evidente. Esto me lo enseñó un maestro de allá de México. Muy buen tip, porque funciona. Y el pivot shift puede ser reverso. Si el pivot shift normal era a la flexión, este va a ser a la extensión. Es al revés, por eso se llama reverso. Y el recurvatum test, como les mencioné hace rato, cuando agarras el pulgar, o el dedo grueso, perdón, el primer dedo, lo cargas en extensión y la tibia se va hacia atrás. También en las lesiones de la esquina posterolateral puede estar asociado a lesión nerviosa. ¿Por qué? Porque pasa justo detrás ahí del peroné, ¿sí? El ciático popliteo externo. Entonces hay que valorar la integridad de este nervio. ¿Cómo? Pues si la dorsiflexión está alterada, evidentemente hay lesión del ciático popliteo. Y generalmente no recuperan estos pacientes. Entonces, aguas, comentarle al paciente que probablemente no mejore y que hay que hacer una transposición tendinosa o hay que utilizar una ortesis de pie y tobillo, ¿vale? Entonces, comentar todo esto. Y ya para terminar, vamos a ver las lesiones meniscales. Se caracteriza les comento, hay que preguntar si se le traba la rodilla. Esto es indicación de una artroscopía, ya sea en paciente joven o adulto. Que se le trabe indica lesión meniscal, ¿sí? O un cuerpo libre, también puede ser. Dolor en la línea articular, edema articular, desgarro del menisco desplazado puede producir bloqueo. Como que les digo, el bloqueo mecánico se traduce a como que se le traba la rodilla, es decir, que se le queda atorada así y luego tiene que hacer unos movimientos raros para destrabarla, ¿sí? El test de McMurray, también hacemos una flexión y palpamos la línea interarticular. A mí me gusta utilizar el pulgar y el dedo índice mientras hacemos una rotación interna y rotación externa del piecito. Aquí lo podemos ver en la imagen, está bastante representado, bien representado, perdón. Y la prueba de Apley es en decúbito prono y hacemos una compresión mientras hacemos una rotación interna y una rotación externa. El talón es el que indica el menisco que está lesionado. Entonces, si el talón está rotación externa, indica menisco medial. Si la rotación interna indica compartimento lateral, es decir, el menisco lateral. Y la prueba de Tesalli es la más sensible y específica. ¿Y cómo se valora esta? El paciente tiene que estar parado y con la rodilla en una flexión de 5 a 20 grados y hace una rotación interna y una rotación externa. Aquí tengo la imagen. Aquí está la de Apley. Podemos ver, pues hay unos autores que dicen podemos hacer distracción y compresión, ¿sí? Es decir, como que jalamos y comprimimos o nada más comprimimos mientras rotamos interno y externo. Y la de Tesalli con una flexión de 5 a 20 grados, agarramos al paciente de la mano para que no se nos vaya a caer de las manos y le hacemos esta rotación interna y externa. Esto indica una lesión en el menisco. Y en cuanto a la patología de patela, podemos encontrar una hemartrosis abundante. Si la patela se le ha luxado en la historia clínica, hay que ver si la patela se le ha ido de su lugar o se la han tenido que acomodar. El dolor en el lado medial, ya sea que cuando está asociada a una luxación de patela, dicen que nada más en el 90% se rompe el ligamento patelofemoral medial, si no en las otras pues nada más se queda
no se rompe en su totalidad, ¿sí? Y hay que valorar el incremento de la traslación pasiva medido por cuadrantes. La traslación de 1 o 2 cuadrantes es normal, más de 2 cuadrantes indica patología, ¿sí? La prueba de aprehensión, nosotros intentamos lateralizar la patela porque casi en el 100% de los pacientes la patela se luxa hacia lateral si no tiene antecedente quirúrgico. Si se operó, puede existir una luxación medial, ¿sí? Porque a lo mejor sobrecorregimos esta patología, no sé, inestabilidad patelofemoral, hicimos una osteotomía de Fulkerson y me pasé y dejé un poquito más apretado hacia medial y ahora se luxa un poquito hacia medial y el paciente siente que se le va hacia medial la rótula, perdón. Pero generalmente se va hacia lateral. Entonces la prueba es desplazar la patela hacia lateral y la prueba de aprehensión es que el paciente diga, ay, no, ya no me muevas, ya no quiero. Y el signo de la J es que esta patela, mientras haga flexión a extensión o de extensión a flexión, haga este movimiento en J, ¿sí? Creo que tengo un videito por ahí. Luego se los comparto. Algunas otras maniobras, el cubo de hielo o el témpano de hielo o el peloteo, como les dije, cuando valoramos el compartimento patelofemoral, el compartimento anterior de la rodilla, pues llevamos todo el receso subcuadricipital, el líquido hacia abajo y hacemos el peloteo, es decir, empujamos la patela. Esto indica derrame articular. Esto lo podemos valorar también en agudo. También algo evidente que les dije que no hay que explorar a un paciente en agudo, le podemos drenar la rodilla, ¿sí? Bien comentándole que hay riesgos de infección. Si nosotros metemos una aguja podemos llevar bacterias de afuera para adentro, pero la intención es aliviar el dolor en caso de que se trate de un derrame por hemartrosis, no sé, una lesión del ligamento cruzado anterior o una luxación de patela. Generalmente hace mucha hemartrosis, entonces produces alivio drenando la articulación y sacas hematoma. Entonces hay que preguntar eso, porque a veces los pacientes no te lo comentan, hay que preguntarlo específicamente si cuando se lastimó le sacaron líquido de su rodilla. Ah, no, que sí, doctor. Ah, ok. ¿De qué características era ese líquido? ¿Era rojo? ¿Era amarillo? ¿Era, no sé, el color que quieran? Pues, pero generalmente rojo o amarillo, ¿sí? Hablando de rojo, indica hemartrosis, una patología intraarticular. Podríamos pensar en una luxación de patela o en una lesión del ligamento cruzado anterior o posterior, ¿sí? Y el cepillo, también me faltó comentarles, esto indica desgaste. El cepillo es mover, poner la patela hacia la tróclea y hacer desplazar hacia medial y lateral. Esto indica patología articular. Si bien la historia clínica hay que preguntar para desde cuándo tiene el dolor, si tiene antecedente traumático. Generalmente el desgaste se caracteriza del dolor al subir y bajar escaleras, de mantenerse parado mucho tiempo, no tiene antecedentes traumáticos y el cepillo es positivo, tiene pruebas en la radiografía, se ve gonartrosis, es decir, estrechamiento de los compartimentos, osteófos, geodas, todos estos datos, ¿sale? Y pues ya, ahí estamos, nenes. Cualquier cosa pueden escribirme y ahí los esperamos en el curso de raceros. Cuídense, nenes, y les mando un abrazo. Síganle dando. Y a quienes pasaron, felicidades. Felicidades porque es un sueño. Yo me acuerdo que era un sueño que afortunadamente pasó a la realidad y se cumplió. Y ahora pues ya estamos de este lado y toca ayudarles a quien pueda. ¿Sale? Cuídense, nenes. Un saludazo. Hasta luego.